Hola, buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a partir. Ahí sí. Esperando que se encuentre muy bien, vamos a dar inicio a esta clase que va siendo de las últimas que tenemos. Ya vamos a mostrarles. Ya, ahí sí. Como les comentaba, estamos ya en las últimas dos clases de este módulo. Ya, el día de hoy corresponde el tema del módulo 7, que son las estrategias de regulación emocional. Como ya estamos llegando, ¿cierto?, a las últimas clases, el día lunes sería la última de este módulo. Entonces, ese día ya vamos a tener clara la fecha en que se puedan rendir las evaluaciones atrasadas. Les comento, y bueno, también recuerdo para las personas que no estuvieron presentes, que toda evaluación atrasada en este módulo se va a poder rendir posterior a la última evaluación que tengamos. La última prueba va a ser el lunes 29, ya va a terminar, ¿cierto?, el día martes, y desde ese día se van a dar 2 días para poder rendirlo. Ya, la fecha aún no está clara, porque igual hay un feriado por ahí intermedio, entonces tengo que revisarlo bien. Esa fecha está por confirmar aún. Pero igual aquí abajo, Daniela, Daniela, no sé si tiene algún comentario. Está abierto el micrófono solamente. Entonces, como les decía, aún no está totalmente definida la fecha porque esta es nuestra penúltima clase, ¿cierto? Y nos queda la del día lunes. En caso de que hubiese cualquier inconveniente o que no se pudiera realizar la última clase o cualquier otra cosa, ya la fecha se les va a confirmar en la última clase para todas esas evaluaciones atrasadas. Recordar también que la ponderación es la misma que en las pruebas anteriores, así que pueden optar al 7. Ahora sí, vamos con lo que nos aparece el día de hoy. Vamos a hablar, ¿cierto? El tema principal, estrategias de regulación emocional. Vamos a partir, ¿cierto? Preguntándonos qué son las emociones. Ya, las emociones, ¿cierto? Eh, las podemos ver a diario, ¿cierto? Durante el día pueden ocurrir un montón de emociones, ¿cierto? Pueden ser que en un momento en el día estemos muy tranquilos, ¿cierto? Muy serenos, y de un momento a otro puede haber algún cambio, ¿cierto? Que nos haga cambiar esta emoción de ese momento, ¿cierto? Que todo nuestro plan del día, ¿cierto? Se nos pueda derrumbar, ¿ya? Y tenemos que saber cómo afrontar este cambio repentino. Pues nuestro cuerpo, ¿cierto? Regula esas emociones que sentimos en el momento para hacer frente y adaptarnos a las nuevas situaciones que nos aparecen o los nuevos desafíos. Durante el día, por ejemplo, en la mañana, cuando salimos, ¿cierto? Sentimos diferentes emociones, quizás vamos un poquito más atrasados, ¿cierto? Y nosotros vamos como casi en piloto automático, pero ya en la tarde, cuando retornamos a nuestro hogar, ¿cierto? Podemos sentirnos mucho más serenos, quizás, o tal vez estemos preocupados porque hay que hacer muchas cosas en el hogar, ya, pero por lo general, ¿cierto? Estamos más tranquilos ya porque estamos en nuestro hogar. Ya sabemos que no pueden acontecer tantas situaciones, ya estando de vuelta de una jornada, ¿cierto? Laboral, la mayoría, o de haber estudiado, ¿cierto? Estamos en nuestra casa y suele ser un poco más tranquila la jornada. Y ahí esperamos, ¿cierto? Mantenernos como en ese ritmo, ¿cierto? De estar mayormente relajados. Ya. Por ejemplo, cuando tenemos un día libre y de pronto recordamos que tenemos que hacer trámites, que tenemos trámites pendientes y usamos ese tiempo que teníamos disponible para nuestro esparcimiento para realizar este tipo de actividades. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Todas esas sensaciones que vamos teniendo durante la jornada las vamos a llamar emociones. ¿Ya? ¿Cierto? Bien, van y vienen durante todo el transcurso del día. Algunas van a ser mucho menos intensas y van a pasar, ¿cierto? Y otras van a ser mucho más intensas y se van a quedar, eso convirtiéndose en estados de ánimo. ¿Ya? Es importante no etiquetarlas, no van a ser ni buenas ni malas, todas las emociones van a ser necesarias.
a medida, ¿cierto?, que vamos creciendo y comenzamos a ser personas adultas, nuestro cuerpo y cerebro va experimentando grandes cambios. Ahí es natural sentir que hay emociones nuevas, algunas que de pronto van a ser muy intensas, que van a aparecer y desaparecer, y otras van a ser un poco más perdurables, ¿cierto? Y estas nos van a acompañar por un poco más de tiempo. El miedo, ¿cierto? Nos muestra que es posible que estemos en peligro, ¿ya? Y que debemos tener cuidado. Sería una herramienta poderosa, ¿cierto? O también, ¿cierto? Nos muestra que algo como una prueba, por ejemplo, algún examen o algún encuentro con amigos o amigas también podría salir mal. ¿Ya? Entonces vamos aprendiendo de todas estas emociones que sentimos. Ya vamos aprendiendo que algunas las asociamos a situaciones muy positivas, algunas, ¿cierto? Como este miedo a dar una prueba, ¿cierto? Nos sirve para estar en alerta, ¿cierto? En ese momento, quizás nuestra mente funciona distinto, para algunos puede ser favorecedor, ¿cierto? Este estrés que tenemos en ese momento, y para otros no tanto, pero nos sirve para tomar algunas medidas y anticiparnos a la situación. Ya, nos va a servir esa emoción que puede ser no tan positiva, ¿cierto? Como el miedo, para tomar precauciones, ¿cierto? Antes de, por ejemplo, hablar con alguien. Si alguna vez nos pasó que hablamos con alguien, le contamos algo muy secreto y esa persona fue y se lo contó a alguien, ¿cierto? Ya vamos a recordar esa sensación que tuvimos en ese momento, ¿cierto? Esa emoción que tuvimos quizás que nos dio mucha rabia, mucha pena, haber contado algo a una persona sin conocerla tanto. Y lo vamos a utilizar para una próxima experiencia, cuando conozcamos a alguien, ¿cierto? Ya nos va a servir para anticiparnos y quizás resguardarnos un poquito más, esperar un poco hasta contar algo que sea significativo para nosotros. ¿Ya? También, ¿cierto? Existe la frustración, la que nos permite ver cuando las cosas no salen como queremos y también nos sirve para aprender a resolver problemas, también para pedir ayuda cuando la necesitamos. ¿Ya? También la tristeza, ¿cierto? Cuando algo nos conmueve mucho, cuando tenemos alguna pelea, alguna pérdida, ¿ya? La tristeza también la podemos sentir. Ya nada lo asociamos tanto a lo negativo. La alegría, ¿cierto? Otra emoción. Ya son las formas, ¿cierto? En que las expresamos las que van a ser más significativas para nosotros. Ahora nos vamos derechamente a lo que son estas estrategias de regulación emocional. Ya vimos, ¿cierto? Que lo que son las emociones, que van y vienen, La que cosita pueden de cambiar. Marjorie, la caja cuadrada está ahí arriba del este. Marjorie, ah, estaba con el micrófono abierto. Como decíamos, ¿cierto? Estas emociones pueden ir muy en alto, pueden haber muchas en un momento, pueden ser en momentos de felicidad, también pueden ser en momentos de tristeza. Nos van enseñando a afrontar diferentes situaciones. Y algunas, ¿cierto? Algunas de estas emociones van a aflorar en un momento determinado y vamos a tener quizás las estrategias para poder eh, aguantarlas, ¿cierto? Quizás contenerlas un poco, quizás puede ser que estemos enojados en algún momento, nos sintamos muy molestos, ¿ya? Y quizás en algún momento aprendimos, ¿cierto? Que no es tan bueno llegar, ¿cierto? Y expresar nuestro enojo ante alguna persona. Eso lo vamos aprendiendo con el tiempo. ¿Ya? A eso le llamamos la regulación emocional, que es la capacidad, ¿cierto?, de identificar, reconocer y gestionar estas emociones y nuestras relaciones ante ellas. La regulación emocional va a ser un aspecto clave para mantener un nivel de bienestar y para mantener también relaciones personales que sean saludables. Se trata de una capacidad que puede ser entrenada y también puede ir mejorando a través de la experiencia que vayamos teniendo. Esta regulación emocional va a ir evolucionando con el tiempo. ¿Ya? Esta regulación emocional es la capacidad para manejar las emociones de una forma apropiada. Supone, ¿cierto?, tomar conciencia de la relación entre la emoción, la cognición y también el comportamiento. Tener, ¿cierto?, o aprender buenas estrategias de afrontamiento, ¿ya? Nos va a permitir, ¿cierto?, el poder adaptarnos socialmente, poder compartir una rutina diaria que sea muy saludable con nuestros pares.
¿Por qué es tan importante esta regulación emocional? Como les decía, esto nos va a ayudar a manejar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y los comportamientos y a conectarnos con los demás, a comportarnos de una manera socialmente apropiada, y a mejorar el bienestar a largo plazo, las relaciones, desarrolla la autoestima, aumenta la empatía, la autoconciencia y una mejor salud. El, la regulación emocional, ¿cierto? Va a ser un factor protector. Esta regulación emocional significa controlar cómo nuestras emociones, ¿cierto? Se van a mostrar. No siempre es bueno expresar todas nuestras emociones en el momento en que las sentimos, ¿ya? Porque esto podría causar problemas. Si bien se dice que no es bueno, ¿cierto?, guardarse tantas cosas, en algunos momentos puede ser una herramienta apropiada, porque si sentimos algo muy intenso, ¿cierto? Por ejemplo, estamos muy enojados en un momento y como adultos, ya, pues pongamos el ejemplo, como adultos, ¿cierto? Estamos muy enojados en un momento, pasó algo y vamos y encaramos a la otra persona, le decimos un montón de cosas, la otra persona se va a sentir pésimo, ¿ya? Y puede ser que nosotros también nos sintamos mal después de eso. Ya, porque quizás en ese momento no era el momento apropiado para haberlo dicho, ni tampoco utilizamos las palabras adecuadas, no nos expresamos, ¿cierto? Realmente como debería ser. Quizás en ese momento, ¿cierto? La emoción fue tan intensa que nosotros nos sentimos abrumadísimos, ¿cierto? Como adultos, y fuimos y quizás fue que insultamos a nuestro compañero de trabajo, ¿ya? Por eso, ¿cierto? Y quizás la situación no ameritaba eso, quizás claramente se podía solucionar conversando, ¿cierto? Quizás buscando alguna otra solución o quizás fue algún malentendido de que nuestro compañero no tuvo absolutamente nada que ver en eso. Por eso, ¿cierto? Se dice que no es tan bueno expresar todas estas emociones en el mismo momento en que las vamos sintiendo. Ya podría llevarnos a malentendidos, a tener problemas, a tener peleas con otras personas. Lo importante, ¿cierto?, es aprender a manejar nuestras emociones, pensando siempre en cómo van a afectar a los demás y respetando también los sentimientos y los derechos que tengan los demás, ¿ya? Aparte de que se respeten los nuestros, claramente. Como decía, esta habilidad se va a ir desarrollando con el tiempo y generalmente va a ir mejorando cuando somos adultos. Digo generalmente porque también hay algunas personas adultas que por presentar algún diagnóstico, algún trastorno, o también que no lo tenga, ya tienen muchas dificultades en regular sus emociones. Ya podemos ver algunas personas, ¿cierto?, que se ponen a discutir en la calle, ya, que son adultas, ¿cierto?, que no tienen alguna discapacidad o alguna otra dificultad, ¿cierto?, cognitiva. Ya, y vemos estas situaciones que son como muy fuertes, ¿cierto? Y a veces nosotros hablando de afuera decimos, wow, ¿cómo llegaron hasta ese punto? ¿Ya? Pero también, ¿cierto? Hay un tema de quizás no existió, ¿cierto?, este proceso que va desde que somos más pequeños, ¿cierto?, que es de la regulación emocional. O sea, no sabemos qué puede haber pasado, y yo solamente lo menciono como ejemplo porque igual puede ocurrir. Ya, como decía, esta habilidad se va desarrollando con el tiempo, generalmente va a ir mejorando a medida que vamos creciendo. Cuando somos niños o adolescentes, nuestro cerebro aún no está completamente desarrollado, ya, para controlar todas estas emociones, ya que la parte del cerebro que controla, ¿cierto?, esta parte no está al 100% en desarrollo. Pero bueno, ya, esa parte, ¿cierto?, del cerebro, que igual la veíamos el otro día, se llama, ¿cierto?, se atribuye mayormente al sistema límbico. Esa es la parte del cerebro que va a controlar nuestras emociones. Tenemos el sistema límbico y tenemos toda la corteza prefrontal, que como les comentaba, es la última en madurar. Esto tiene mucho que ver, ¿cierto?, con esta regulación de emociones. La regulación emocional y la inteligencia emocional son esenciales para ir resolviendo conflictos y construir relaciones que sean saludables. Si imaginamos, por ejemplo, un grupo, un equipo de estudiantes que en el colegio están trabajando un proyecto en conjunto. Cada uno va a tener diferentes habilidades y personalidades y también dificultades. Y ahora supongamos que uno de estos estudiantes
comienza a sentirse como muy sobrepasado o muy abrumado por la cantidad de trabajo, o se frustra quizá en algún momento debido a los desacuerdos con el resto del grupo, como para continuar con el proyecto. Ya, en una situación así, la regulación emocional juega un papel demasiado importante. Ya, si este estudiante puede regular sus emociones de una manera efectiva, podría comunicarse con sus compañeros, ¿cierto? De una manera mucho más calmada, decirles, ¿cierto? Comentar su preocupación y también, ¿cierto? En vez de que pudiese estallar en frustración o retirarse del grupo simplemente. ¿Ya? Esto claramente podría facilitar el trabajo en equipo, ya que todos podrían aportar a una solución. ¿Ya? También esta regulación emocional puede ayudar al resto de las personas de este equipo a manejar, ¿cierto? La situación de una manera más positiva. Si todos, si la regulación, ¿cierto? Si se realiza una correcta gestión de las emociones, nos va a ayudar a evitar cualquier tipo de conflicto o enfrentamiento que sea totalmente innecesario, nos facilitar la expresión de nuestras emociones, generar también mucha más empatía con los demás, también a orientarnos, ¿cierto? A tener como los objetivos mucho más claros socialmente. También así vamos aprendiendo de los propios errores y también de los ajenos. ¿Ya? La regulación emocional va a ayudar a controlar los sentimientos para que nosotros mismos podamos manejar el estrés, tomar decisiones que sean mucho más centradas. ¿Ya? También para mantener relaciones saludables con el resto. ¿Qué pasaría si nos pasamos discutiendo con todos nuestros compañeros? En el contexto que sea. Si nos pasamos discutiendo en nuestra casa, con nuestros familiares o en el contexto laboral, en el aula, ¿cierto? Si no somos capaces de poder trabajar en equipo y nos dicen algo y nosotros nos sentimos incómodos con lo que nos dijo y vamos a inmediatamente, ¿cierto? Estallar y ser muy conflictivos, ya decir las cosas como son, ¿cierto? Y claramente, ¿cierto? Eso no correspondería a una correcta regulación emocional. Esta regulación nos va a ayudar, ¿cierto? A adaptarnos a diferentes situaciones y resolver conflictos, ¿cierto? De una manera mucho más constructiva, que no sea, ¿cierto? Entrar a decirse palabras por decir o por insultar a los demás. Entonces, ¿cómo desarrollar la regulación emocional? Mira, identificando, ¿cierto? ¿Cómo se siente? Ya, estas emociones juegan un papel súper importante en nuestro día a día, ya que, como lo decía, ¿cierto? Nos va a ayudar a enfrentarnos a diferentes situaciones que vayan surgiendo. A los niños y niñas con autismo, adolescentes también y adultos, no siempre les va a resultar fácil el manejo de estas emociones, dadas las dificultades que van a ser propias, ¿cierto? Del trastorno, como bien sabemos, en la comprensión, en la expresión del lenguaje, las habilidades sociales y también en la gestión de la conducta. Para ellos puede ser mucho más difícil reconocer, identificar y comprender lo que ellos mismos van sintiendo. También, ¿cierto? Como va a ser difícil reconocer lo que ellos mismos sienten, va a ser mucho más complicado identificar, ¿cierto? Lo que están sintiendo los demás. Por esto es esencial trabajar aspectos relacionados con la inteligencia emocional y social. Para aprender a regular las emociones, ¿cierto? Se recomiendan actividades como usar actividades, por ejemplo, en situaciones de estrés. Si algunos niños, ¿cierto? Se regulan muy bien con actividades manuales, por ejemplo, usando algún tipo de juguete sensorial, utilizando plasticina, o cualquier otra actividad, ¿cierto? Que les haga, ¿cierto? Enfocarse un poco más en lo que es, ¿cierto? En el momento, ¿cierto? De no tengan como mucho estrés, ¿cierto? Llevar todo ese estrés, canalizarlo hacia algún objetivo que puede ser quizás este tipo de juegos como con actividades sensoriales. Ya para algunos les puede servir mucho para regularse emocionalmente. También, ¿cierto? Se utilizan mucho las técnicas de respiración profunda. O en niños que son pequeños, ¿cierto? Sirve mucho el contar hasta 10.
ya para calmarse cuando se sientan abrumados socialmente. Pero no es el contar hasta 10, ¿cierto? Es solo decir, ah, ya cuenta hasta 10 y cálmate. Ya, eso claramente requiere mucho más entrenamiento, ¿cierto? El saber realmente qué significa este contar hasta 10. ¿Ya? Se busca que se pueda integrar por ejemplo, ¿cierto? Este conteo o esta respiración profunda, a alguna actividad que sea mucho más significativa para los niños, sobre todo cuando son más pequeños. Ya, porque no sacamos nada, como les decía, decir, ah, ya cuenta hasta 10 y se te va a pasar. Ya, tenemos que enseñarle el significado. Ya, más adelante le mostraba una actividad que se puede hacer para también ir enseñándole a los niños cómo pueden ir gestionando sus emociones a través de cuentos, videos, ¿cierto? Les vamos enseñando, ¿cierto? Ese tipo de estrategias que ellos pueden ir utilizando. También les vamos enseñando cuándo pueden utilizarlas, cuando sienten tal cosa, porque no les podemos decir a niños pequeños, ¿no es cierto? Y a niños que tengan dificultades en la comprensión, no les podemos decir, cuando estén enojados, ustedes hagan esto, porque puede ser que algunos no comprendan lo que es el sentirse enojado. Ya, cuando ustedes estén tristes, puede ser que a algunos les cueste identificar esa emoción. Entonces, lo importante, ¿cierto?, es tener alguna referencia de qué es el sentirse enojado, de qué es, ¿cierto?, el sentirse nervioso. Ya, y para eso se utilizan mucho los cuentos, ya los pictogramas, también alguna serie de actividades con videos para que los niños vayan reconociendo qué es lo que sintió este personaje, ¿cierto? Por ejemplo, más adelante lo vamos a ver, ¿cierto? Vamos a ver un video sobre el tema. Ya, por ejemplo, ¿cierto? Si estamos contando un cuento, ya en cierta parte vamos parando y vamos preguntando, ¿qué sintió el personaje tanto, el oso, ya el animal que sea, o la persona, el niño, la niña? Y ellos nos van a decir tal cosa, ¿por qué creen que se sintió así? Y lo vamos asociando también a situaciones que hayan vivido ellos, que ellos mismos nos comenten. Y nos digan, ah, yo también me sentí así porque una vez, ¿cierto? Un compañero me tiró un juguete. Ya, por ejemplo, que ellos vayan generando, ¿cierto? Esa asociación con actividades muy simples, pero que para ellos van a ser mucho más significativas y van a comprender un poco más, ¿cierto? Lo que es esta emoción, lo que es el sentir una emoción, y desde ahí, ¿cierto? Trabajar en reconocerla y en cómo regularla, ya que cuando estoy enojado simplemente no tengo que estallar. ¿Qué puedo hacer antes de estallar? ¿Cómo contengo, ¿cierto? Ese grito, ese enojo que tengo en ese momento, ya sé lo que es el enojo. Y ahora, ¿por qué no tengo que solamente decirlo? Y ahí les vamos mostrando, ¿cierto? ¿Qué pasa si voy y lo digo, ¿cierto? Vamos entrenando, ¿cierto? Todas estas habilidades. Ya, pero como dije más adelante, vamos a ver un ejemplo más clarito de eso. Ya, entonces, ¿cierto? ¿Cómo desarrollar esta regulación emocional? Identificar, ¿cierto? ¿Cómo se siente de manera concreta? Ya podemos hacerlo con ayudas visuales. ¿Por qué sería útil para identificar, ¿cierto?, cómo se siente, realizarlo de una manera mucho más concreta con ayudas visuales? Que no sea solamente decirle, ¿cierto? Ah, te sientes, parece que estás enojado, ¿ya? Que no sea solamente eso si aún no comprendemos lo que es el estar enojado. ¿Ya? Estás molesto, o, o, o no sé, de un momento a otro te enojas. ¿Ya? Quizás este niño no está comprendiendo lo que nosotros le estamos diciendo tan directamente. Claramente, regular la emoción así, si no comprendemos, va a ser muy difícil. Entonces, ¿cierto? Identificar cómo se siente. ¿Ya? ¿Cómo hacerlo? ¿Ya? De una manera más concreta, ¿cierto? Utilizando ayudas visuales. Para muchos niños con TEA y también niños que no tienen TEA, ¿cierto? Pero que igual tienen dificultades en la regulación de emociones. Recordemos que cuando somos muy pequeños, vamos aprendiendo cómo regular nuestras emociones. Ya, por lo general es difícil ver a algún niño
ya con o sin TEA, que desde muy pequeñito ya no está ahí en llanto de vez en cuando, ¿ya? O que a veces se sienta molesto o grite cuando tenga mucha emoción, cuando esté muy, muy, muy feliz y de un grito así, "¡Ah!", ya que todos quedamos como, "Oh", ya, pero ya lo conocemos, entonces nos adaptamos. Pero en norma general, ¿cierto? No nacemos con este control de nuestras emociones, sino que lo vamos aprendiendo, con o sin un diagnóstico de por medio. ¿Ya? Solo estamos complementando con que, si bien para todos esto va a ser complicado, el aprender a regularnos, lo vamos desarrollando día a día. Pero si también existe un trastorno, ¿cierto? O está presente el espectro autista, ¿cierto? Vamos a tener más dificultades tal vez en poder desarrollarlas, porque también existen otras dificultades, ¿cierto? Que son asociadas propiamente al trastorno. Entonces, ¿cierto? Para muchos niños con TEA, el comprender y expresar sus emociones puede ser bastante desafiante. Utilizar ayudas visuales como tarjetas de emociones o tableros de comunicación les va a proporcionar de una forma mucho más concreta el identificar y comunicar sus sentimientos. Las imágenes, ¿cierto? Les van a brindar un punto de referencia visual que puede ser más fácil de entender que solo diciendo palabras. Y así ellos lo pueden ver. Por ejemplo, ¿cierto? Un niño con TEA puede tener dificultades para expresar que se siente triste. Le mostramos una tarjeta con alguna cara triste de algún personaje quizás que le agrade, con el que se identifique, algún personaje de televisión también puede ser. Ya puede reconocer qué emoción está experimentando. Ya con verlo, ¿cierto? Se le va a hacer mucho más fácil el saber que está triste. Ya, esta ayuda visual le va a permitir identificar y comunicar un sentimiento de una manera mucho más clara y mucho más directa. Por ejemplo, ¿cierto? El dibujo que tenemos acá en la pantalla, ¿cierto? Es una imagen de una niña, ¿cierto? Y en el caso de ella, ¿cierto? Se estaba cambiando la parte de la expresión de la boca, ¿cierto? Dando a entender que pasó, ¿cierto? De estar feliz a estar triste, está con la boca hacia abajo. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Si a los niños pequeños les vamos enseñando a través de estas imágenes lo que significa estar triste, ya ellos los van a asimilar mucho mejor, lo van a ir comprendiendo de una manera más clara y sobre todo mucho más concreta, que es lo que buscamos, ¿cierto? Con las personas con TEA, que para ellos el aprendizaje va a ser mucho más fácil si utilizamos apoyos visuales. Recordemos que es la parte que está más desarrollada, ¿cierto? En el cerebro, la que va a predominar, ¿cierto? Va a ser el aprendizaje visual. Entonces, es altamente positivo que lo puedan, ¿cierto?, practicar y reforzando con el uso de imágenes o de algún tablero digital, ¿cierto? Pero siempre asociándolo a la imagen o algún video. También, ¿cierto?, proporcionar las palabras para verbalizar estos sentimientos, utilizando una herramienta visual para ayudar a conectar los signos físicos con la emoción misma. Los niños con TEA, ¿cierto? Pueden tener dificultad para encontrar las palabras adecuadas para expresar sus emociones, ya si es que estamos en presencia del lenguaje verbal. Al proporcionarle una herramienta visual, ¿cierto? Que relacione las expresiones faciales con los signos físicos y las palabras, les va a ayudar, ¿no?, a desarrollar su vocabulario emocional y también a comunicar sus sentimientos de una manera más efectiva. Por ejemplo, utilizando algún tablero de comunicación, un tablero de comunicación, ¿cierto? Pues es algo parecido, o también puede ser como una tablet, ¿cierto? Ya, donde existan imágenes, palabras asociadas a diferentes emociones. Y al niño le puede ser mucho más fácil identificar y verbalizar sus sentimientos a través de. Me sirve mucho utilizar este tipo de estrategias. También si estamos trabajando con fichas que sean como físicas, como la imagen que tenemos acá, también asociarlo a la palabra, ¿cierto? La palabra escrita, ya, para facilitar
para facilitar, ¿cierto? Y también el signo físico sería en este caso, ¿cierto? La expresión de la niña. Y con eso vamos facilitando el aprendizaje. Y también lo vamos verbalizando. Claramente, ¿cierto? Si la edad del niño lo permite, ¿cierto? Y si el lenguaje verbal también está presente, lo podemos hacer de esa forma. ¿Ya? Pero si no está tan presente, también usamos palabras. ¿Ya? Sí, igual, no es que no las vayamos a utilizar, solo que al expresarlas, ¿cierto? Va a ser de una forma mucho más concreta y mucho más clara para favorecer el entendimiento de a lo que queremos llegar. No vamos a dar un tremendo discurso si no nos están comprendiendo, claramente. Ya, por ejemplo, ¿cierto? Al ver una imagen de una persona llorando junto con la palabra triste, el niño puede aprender, ¿cierto?, a asociar la expresión facial con la emoción de tristeza y luego usar esa palabra triste para describir cómo se siente. Ya le vamos enseñando, ¿cierto?, asociándolo al dibujo con la palabra. Vamos a decir, ¿cierto? Ya tenemos este dibujo de un niño llorando. Al lado, ¿cierto? Tenemos la palabra triste, quizá inventar un ¿No? pequeño relato intermedio, ¿cierto? No, te vas a Comentarle ir que para allá a ponerme de hervidor que tengo que comer luego porque Ani, mañana tengo... ya, vamos a silenciar. Entonces, ¿cierto? Si vamos asociando un relato, dibujo, ya, y también vamos comentando, oh, me siento triste, y le vamos preguntando, si, como le decía, existe un lenguaje verbal, si le vamos preguntando, ¿por qué te podrías sentir triste? Y pues ya que vaya fluyendo un poco más esta conversación, ya porque perdí un juguete, ya cosas muy concretas. Ya nunca nos vayamos a que nos relate, ¿cierto? Una historia de cómo ocurre todo eso. Ya, esto, ¿cierto? Va a proporcionar una forma mucho más estructurada para expresar las emociones. La autorregulación emocional. Esta autorregulación es uno de los ejes fundamentales en el desarrollo del bienestar de los niños y niñas con TEA. Ya, es la capacidad de gestionar las respuestas emocionales y cognitivas ante las experiencias vitales. En algunos casos, para que se produzca esta habilidad es necesario acompañar y prestar ayuda. Ya, por lo tanto, ¿cierto? Va a ser relevante enseñar o presentar estrategias adecuadas al contexto. Ya, no recordemos, ¿cierto? Que algunos niños con TEA requieren mucho más apoyo para, para que puedan, ¿cierto? Expresar sus emociones, también para autorregularlas. Ya, esta capacidad se va a ir desarrollando a lo largo de la infancia y adolescencia típica. ¿Ya? Como decíamos, ¿cierto? No vamos a nacer, ¿cierto? Con esta autorregulación emocional, sino que se va a ir forjando. Y a medida que los niños crecen, van madurando, ¿cierto? Van comprendiendo lo que sienten ante situaciones de emociones. En niños y niñas de edades tempranas, en algunas ocasiones se muestran conductas inadecuadas de la forma, ¿cierto?, en que expresan su frustración ante diversas situaciones, ya que aún no comprenden, ¿cierto? No han aprendido cómo comunicarlo de una manera adecuada, ¿ya? O puede ser que aún no se comprende lo que se está viviendo cuando somos mucho más pequeños. Ya, la autorregulación o autocontrol emocional implica la capacidad de controlar determinados impulsos o emociones de una forma adecuada. Las personas con autismo que presentan una baja autorregulación emocional ya pueden tener muchos conflictos y o discusiones con aquellas personas que los rodean. Esta autorregulación emocional significa que una persona puede controlar cómo se siente, cómo piensa y actúa. El controlar cómo se siente no significa, ¿cierto?, que estemos eliminando un pensamiento o una sensación, sino que si alguna sensación nos parece como muy abrumadora, ¿cierto? Podemos, ¿cierto?, tener a través de alguna estrategia, por ejemplo, el respirar, ¿cierto? Si estamos muy ansiosos, podemos irnos tranquilizando un poco, ¿ya? Podemos tomarnos un tiempo, tenemos la capacidad, ¿cierto?, de pensar, elaborar una respuesta si es una situación frustrante, si alguien tenemos que
Si alguien nos dice algo que nos parece ofensivo, ya tenemos este tiempo para, ¿cierto? Elaborar nuestra respuesta, lo pensamos y recién actuamos. Ya, esto depende de muchas cosas, ya, pero como decíamos, algo que se puede aprender. Es súper importante socialmente, ¿cierto? Llevarse bien con los demás y estar bien mentalmente. Para aprender a hacerlo, ¿cierto? Hay diferentes técnicas que se pueden utilizar. Las personas que no controlan sus emociones pueden tener comportamientos negativos o incluso dañinos, con problemas emocionales o actuar sin pensar. Ya, mejorar esta autorregulación es importante, ¿cierto? Es importante para conocer a nosotros mismos también y para poder reconocer las emociones que tenga el resto de las personas. Aprender a hacerlo no va a ser fácil. Ya, depende de muchas cosas en nuestra vida. Ya. Va a depender de los espacios, de los hábitos que tengamos, de las técnicas que hayamos aprendido, de con quién hayamos crecido también. Quizás puede ser que no tuvimos tanto apoyo cuando éramos pequeños y luego ya en la vida adulta, ¿cierto? Nos toca afrontarnos y no tenemos las herramientas suficientes para poder hacerlo si nos enfrentamos, por ejemplo, a algún conflicto. Puede ser que aún no hayamos desarrollado herramientas suficientes para poder hacerlo. En el autismo, ¿cierto? Encontramos otras particularidades que van a influir en la propia regulación, como pueden ser las habilidades comunicativas, sociales, sensoriales. Ya, también en el ambiente, ¿cierto? Puede ser muy impredecible. Ya, que el contexto sea favorable, ¿cierto? O desfavorable, ya, va a influir mucho en cómo nosotros podemos autorregularnos, cómo trabajemos este autocontrol emocional. Trabajando este autocontrol emocional podemos regular nuestras respuestas emocionales, reaccionando de una manera más adecuada ante diferentes situaciones, ¿cierto? De manera que podamos adaptarnos mejor a nuestro entorno. Por autocontrol se entiende la capacidad, ¿cierto? Ante cualquier situación o pensamiento de mantener estas emociones y las respuestas fisiológicas fisiológicas, ¿cierto? Que en algunas ocasiones se producen ante situaciones sociales, por ejemplo, la ansiedad, el sudor, ¿cierto? Mantenerlo, ¿cierto? Dentro de un límite que sea mucho más adaptativo, que nos permita, ¿cierto? Continuar en el día a día, que nos permita continuar en una situación de juego, que nos permita continuar en una sala de clases, ¿cierto? Porque ya sería el que no controláramos nuestras emociones, nos llevaría, ¿cierto? A quizás actuar muy impulsivamente o a retirarnos del lugar o a tener conflictos con los demás. Ya, supone, ¿cierto?, que en caso de que exista alguna alteración emocional, se disponga de herramientas y habilidades que permitan reducir o eliminar, ¿cierto?, estas sensaciones que de repente no, nos vienen, que son como muy invasivas, ¿cierto? La idea de esto es que la mayor parte del tiempo logremos estar calmados y logremos, ¿cierto?, desenvolvernos de la manera más óptima posible. ¿Qué pasa si se nos viene una situación de último momento? Por ejemplo, estamos trabajando, ¿ya? Estamos trabajando un día muy tranquilos y llega el horario de irnos para la casa y nos dicen, ¿sabes? Falta tal y tal cosa y yo quizás lo olvidé, ¿ya? Y tenía planes ya para realizarlos en mi casa, ¿cierto? Tenía como toda la rutina armada, ¿cierto? De lo que iba a hacer más tarde. Y claramente, ¿cierto? Puede ser que ahí, ¿cierto? Tiene que ponerse en práctica todo el autocontrol emocional que hemos tenido, ¿cierto? Durante todo este tiempo, sobre todo las técnicas que ya hemos desarrollado, porque claramente nos van a desarmar todos nuestros planes, porque quizás teníamos muchas actividades previamente planificadas, puede que emocionalmente nos dé mucha rabia o nos dé mucha pena, y ya vamos a tener que cambiar todo lo que teníamos, ya porque si lo dejamos para el otro día va a ser peor. Ya, esta autorregulación, ¿cierto? Nos va a ayudar a afrontar esa situación, quizás reducir esa ansiedad, ¿cierto? Que sentimos en el momento, para lograr tener una solución, para tener una respuesta, quizás para ser más productivo en el momento, decir, ah, ya me queda media hora, pero en esta media hora
hago tal y tal cosa, le pido ayuda a mi compañero y lo termino, o quizás lo avanzo hasta el límite. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Esta capacidad que vamos desarrollando va a ser súper importante para lograr ese tipo de adaptaciones. ¿Ya? Esas situaciones ocurren todos los días. ¿Ya? No va a significar que bloqueemos nuestros pensamientos o sentimientos o que aguantemos tensiones internas o emociones desagradables. ¿Ya? Por el control emocional se tiene esta capacidad innata, ¿cierto? O adquirida de conseguir un control voluntario de estas emociones y saber gestionarlas durante nuestro día a día. ¿Ya? Es crucial, ¿cierto? Una correcta autorregulación en el autismo, ya que puede impactar mucho más en la comunicación, también en las relaciones sociales, el autocontrol, ¿cierto? Y el bienestar general. Al desarrollar habilidades de autorregulación emocional, las personas en el espectro autista pueden gestionar mucho mejor el estrés, mejorar su calidad de vida en general, ¿cierto? Mantener relaciones más saludables y evitar conflictos. Por ejemplo, imaginemos a un niño con TEA que se enoja cuando las cosas no van como él quiere. ¿Ya? Si no puede controlar su enojo, ¿cierto? Y grita, golpea cosas, ¿cierto? Es probable que vaya a tener conflicto con los amigos, familiares o que los compañeros del curso no quieran, ¿cierto?, trabajar con él porque tienen miedo, que no va a querer trabajar, que va a tirar las cosas, les va a gritar, ya va generando como esta anticipación por parte de los niños, ¿cierto? Entonces, Hágame ¿cierto? un caliente. Ya, vamos a No, silenciar, calientito. vamos a silenciar un poquito. Ya, ahí sí. Ya, si no puede controlar este enojo y grita, golpeas cosas, ¿cierto? Va a tener conflictos con los compañeros, con los amigos, como decíamos, con los familiares. Puede llevar a tener peleas frecuentes y dificultades para relacionarse con los demás. Ya sumado, ¿cierto?, a estas otras dificultades de interacción que ya estaban presentes. Además, ¿cierto? Le vamos a sumar en que tiene las dificultades, ¿cierto? Que para los demás puede parecer una persona que no puede controlar su impulso, y que puede ser hasta violenta, ¿cierto? Tirándolos a las cosas, ¿ya? Pero, ¿cierto? Pasa por un tema que sí puede ser trabajado, ¿ya? Sí puede ser trabajada esta autorregulación y este autocontrol emocional. Ya, en contraste, ¿cierto? Cuando las personas con autismo pueden regular su emoción y comportamiento, pueden evitar muchos conflictos y pueden disfrutar, ¿cierto?, de relaciones que van a ser mucho más armoniosas. Cuando un niño aprende a calmarse, cuando las cosas no van como quiere, va a ser menos probable que tenga conflictos con los demás, claramente. En lugar de gritar, golpear cosas, puede expresar, ¿cierto?, lo que siente de una manera mucho más tranquila. Por lo tanto, ¿cierto? Desarrollar esta autorregulación emocional va a ser especialmente importante en personas con autismo. Pueden tener, ¿cierto? Pueden marcar la diferencia en tener relaciones problemáticas y, ¿cierto? Generar amistad con sus compañeros, ya que es algo súper importante y que se busca mucho, poder potenciar estas habilidades sociales, ¿cierto? Pero si nuestro niño, niña, adolescente, ya tiene muchas dificultades para autorregularse, ya es difícil que pueda desarrollar este tipo de actividades con sus compañeros. Ya por lo mismo, porque los demás compañeros no van a saber cómo lidiar con este torrente de emociones que pueda tener o tienen miedo, ¿cierto?, de la reacción que vaya a tener su compañero. Y alguna actividad que se puede realizar, acá le puse, ¿cierto? También una imagen del reconocimiento de emociones, ¿cierto? La actividad que se puede hacer con estas caritas, ¿cierto? De ir verbalizando un poco qué es lo que está sintiendo este personaje, ¿cierto? Tenemos a alguien como muy ansioso, ¿cierto? Todo ese tipo de actividades se pueden ir trabajando con los niños y niñas. Trabajar el autocontrol. Y acá también, ¿cierto? Añadí unas tarjetitas de emociones, esto que es como lo que les había comentado recién, que son para ir asociando cada uno de las emociones que sentimos, ¿cierto? Con una carita. Acá les tenía el ejemplo.
Van a existir, ¿cierto?, diversos recursos para trabajar esta gestión de emociones. Una de estas son estas tarjetas, ¿cierto? Como les decía, que se utilizan bastante. La idea es que cuando se utilicen este tipo de tarjetas sea lo más personalizado posible. Si a este niño, niña, adolescente, le gusta algún personaje, por ejemplo, de alguna película, ya utilizar esos personajes. Ya, si quizá estos dibujos son muy infantiles para trabajarlo con alguien adolescente, se busca siempre buscar algo que sea acorde a la edad. También, ¿cierto? Algo quizás trabajarlo con fotografías de personas reales también puede ser mucho más llamativo. ¿Ya? Entonces hay que ir buscando la herramienta y la imagen que se ajuste mucho más a lo que, a los gustos y a los intereses de nuestros niños. Ya, vamos a llegar hasta aquí, vamos a hacer un pequeño break. Vamos a dejar de compartir pantalla. Acá nos tomamos 20 minutos, ¿verdad? Ya, vamos a dejarlo a las 8:05. Vamos a estar de vuelta. Vamos a pausar la grabación. Ya estamos de vuelta. Nos habíamos quedado, ¿cierto?, en esta parte que es trabajar el autocontrol. Ya, ya habíamos dicho, ¿cierto?, que este es un ejemplo, ¿cierto?, que puse acá de algunas fichas que se utilizan para trabajar la regulación de emociones y trabajar este autocontrol. ¿Cierto? Algunas de estas fichas, ¿cierto?, se suelen utilizar con las palabras, ¿cierto?, de qué significa cada una de estas expresiones, también asociándolas idealmente a algún dibujo o alguna imagen que sea mucho más cercana para los niños o adolescentes con los que estemos trabajando, ¿cierto? Que siempre sean caras, ¿cierto?, lo más legible posible, que para adolescentes este tipo de imágenes no suelen ser tan llamativas, sino, ¿cierto?, alguna que sea mayormente de su interés, ¿cierto? O quizás utilizar algún rostro o imagen de alguna persona real, alguna fotografía, para poder ejemplificarlo mejor y que no sea tan infantil. Como decía, ¿cierto? Hay diversos recursos para trabajar esta gestión de emociones, ya como actividades para trabajar las emociones básicas para niños con TEA. Ya, este tipo de actividades se puede utilizar en cualquier niño, ya, pero en personas, ¿cierto?, con TEA, ¿cierto?, la tratamos de adaptar lo máximo posible a sus necesidades y a sus características. Tarjetas de emociones básicas, ¿cierto? Emociones como contento, triste, enfadado, o enojado, o asustado, ya se pueden utilizar para introducir la temática del autocontrol o de la regulación o autorregulación de emociones, ya para luego, ¿cierto?, pasarlo a trabajar, ¿cierto?, desde un pensamiento que va a ser un poquito más abstracto, ¿cierto?, para poder incluir algún cuento, algún relato, ¿cierto? Y luego para poder agrupar estas emociones y que ellos vayan, ¿cierto?, trabajando en su desarrollo en sí. Ya es importante practicar para promover esta autorregulación emocional en personas con autismo. Primero, ¿cierto?, identificando lo que son estas emociones, ¿cierto? Ayudar, ¿cierto?, a las personas con autismo a reconocer y nombrar sus emociones utilizando este tipo de tarjetas con expresiones faciales o imágenes que representen diferentes sentimientos. Por ejemplo, mostrar una cara feliz para indicar alegría o una tarjeta triste para indicar tristeza. Practicar la respiración profunda igual es súper importante, pero es siempre importante enseñar esta técnica de respiración profunda, ya para en qué situaciones se puede utilizar para calmarse, para reducir ansiedad. Ya, es importante que si los niños o jóvenes están practicando alguna de estas estrategias en su hogar, ya las puedan seguir trabajando también en el colegio. ¿Ya? Y si aún no lo han hecho en el hogar y están primeramente trabajándolo en el colegio, también, ¿cierto? Tratar de
de que los cuidadores, los padres también estén al tanto de lo que se está haciendo para que también en sus casas, ¿cierto? Ellos lo puedan practicar en conjunto. Es súper importante cuando se está trabajando este tipo de habilidades para incorporarlas, ¿cierto? Al día a día, que se practique lo máximo posible y ojalá en diferentes contextos. En un tratamiento ideal, ¿cierto? Una intervención ideal, perdón, se busca que se generalicen, ¿cierto? Las habilidades que se trabajan y las estrategias también que se vayan generalizando. Que no sea solamente que en la casa se realizan y en el colegio no, o que solo se trabaja en el colegio y en la casa se olvidan. Porque ¿qué pasa? Que a veces puede ser que en las clases, ¿cierto? Estamos todos como equipo, ¿cierto? Trabajando a la par, ¿cierto? Todas las personas que conforman, ¿cierto? Esta comunidad educativa. Estamos todos trabajando a la par, ¿cierto? Y estamos trabajando el autocontrol y la regulación de emociones de nuestros niños. ¿Y qué pasa? Que después vienen las vacaciones y de vuelta, ¿cierto? Pasa que a veces muchos niños simplemente se olvidan de todo el avance que tuvieron, o gran parte de este. ¿Ya? Entonces es súper importante que también se vaya generalizando, ¿cierto? Que se vaya comentando y se vaya practicando también dentro de los hogares, en lo máximo posible. También, ¿cierto? Se pueden utilizar algunas palabras claves como para autorreforzar, ¿cierto? Para recordar a la persona que se tome un momento para calmarse. Ya, por ejemplo, utilizar frases cuando nosotros detectamos que nuestro niño, ¿cierto? Se está sintiendo como muy abrumado. Algunas palabras claves para poder recordarle, ¿cierto? Decirle, ¿cierto? Calma, tranquilo, ya y que lo pueda ir internalizando y que cuando llegue ese momento en que se sienta abrumado, escuche, ¿cierto? El tranquilo, calma, respira, sepa lo que significa ese calmarse, sepa lo que significa ese respirar profundo. Ya, por eso es un practicar que se realiza idealmente antes de que ocurra, por ejemplo, esta situación abrumadora. Ya que se pueda practicar, se pueda poner en práctica mucho antes para cuando llegue el momento, ¿cierto? Lo vamos a tener, ¿cierto? Aprendido, internalizado. Crearse, establecer ciertas rutinas diarias de relajación también es súper importante, como ejercicio de estiramiento, y adaptar cualquier tipo de estrategia de autorregulación emocional a la necesidad y preferencia de cada una de las personas. ¿Ya? Y acá, ¿cierto? Aparece esta técnica de la tortuga. Esta es una de las técnicas que se usa bastante, es bastante conocida y es un buen método de relajación para niños y niñas. Ya, ese método se utiliza para enseñar a los niños a gestionar sus emociones y también los sentimientos a través del autocontrol. Ya esta técnica es de gran aplicación para niños y niñas con trastornos de atención, con o sin hiperactividad, en niños con problemas de agresividad, también en niños con TEA. Ya esta técnica de la tortuga va a ser muy efectiva, ha mostrado ser muy efectiva en cualquier caso, ¿cierto? Para los niños, ¿cierto? Que tengan dificultades en el correcto gestionar de sus impulsos. Esta técnica sirve para niños, ¿cierto? Como les decía, con diferentes características. Ya no es necesario que solamente tengan TEA, sirve para todos los niños, porque recordemos que todos estamos como, desde pequeños, ¿cierto? Todos estamos en ese ir y venir de emociones y aún no aprendemos cómo controlarlas. Ya, esta técnica se basa, perdón, en un cuento. Ya, las historias, ¿cierto? Y cuentos siempre van a ser como mucho más llamativos para los niños, van a ser mucho más potentes para poder transmitirles conceptos que van a ser muy complejos para la edad que tengan. Este tipo de actividad, bueno, este cuento en realidad se suele aplicar en niños pequeños, hasta máximo los 8 o 9 años aproximadamente, ¿no? Porque cuando el niño ya supera esa edad, es posible que no respondan de la misma forma a esta técnica, ¿ya? Porque puede ser demasiado infantil quizás para su gusto. Ya, se puede modificar la imagen de la tortuga, por ejemplo, para niños mayores, para adolescentes, ¿cierto? Pues se puede modificar también.
En internet hay varios cuentos, ¿cierto? Como de este tipo con otros personajes. ¿Ya? Pero lo importante, ¿cierto? Siempre buscarlo en páginas reconocidas, páginas oficiales. ¿Ya? Para aplicar correctamente la técnica de la tortuga es necesario tener en cuenta todas las fases que tiene. Ya la vamos a averiguar, así que no se preocupen. Ya principalmente, ¿cierto? Esta fase, ¿cierto? Busca reconocer las emociones. La fase 2 es con este semáforo, ¿cierto? De stop, ¿cierto? Es decir, piensa, para. El paso 3 meterse en el caparazón, ¿cierto? Respirar. Y ya cuando tengamos una idea, una solución a este problema que estamos teniendo en ese momento, salir del caparazón y pensamos, ¿cierto? Ya tenemos una solución. Ya, suena como bien un poquito, un poquito abstracto si lo decimos así. Ya, no se busca, ¿cierto?, limitarse y solo contar el cuento, ya, porque de esta forma estaríamos transmitiendo que lo importante, ¿cierto?, es reprimir los impulsos y emociones, totalmente lo contrario, ya, eso claramente no daría los resultados que estábamos esperando, ya, enseñar, ¿cierto?, ya, para enseñarles siempre esta frase de la tortuga, se las voy a mostrar mejor, y después les voy explicando, vamos repasando las partes que tiene. Vamos a dejar de compartir. Ya vamos a pausar aquí. Ya, ahí pudieron ver, ¿cierto? Que estaba tratando de explicar un poquito y es un poquito difícil de explicarlo así. Ya, pero ahí lo pudieron ver, ¿cierto? Cómo es esta técnica de la tortuga, ¿cierto? Se comienza introduciendo el video, se comienza mostrando, ¿cierto? Un video que es cortito, ¿cierto? Y animado, que explique lo que es la técnica de la tortuga de una manera muy sencilla y también va a ser muy amigable para los niños. Ya existen otras versiones también del video, pero la técnica viene siendo la misma. ¿Ya? Se busca, ¿cierto?, que sea algún video que sea llamativo para los niños, ¿cierto? Que sea algún dibujo que tenga un lenguaje súper, algún relato, perdón, que tenga un relato, o sea, unas palabras que sean frases cortitas, ¿cierto? Que sean fáciles de entender, ya que sea no tan rápido para que todos los niños alcancen, ¿cierto?, a pasar, ¿cierto?, de una fase a la otra. También se puede ir pausando, ¿cierto? Se va mostrando qué está ocurriendo en cada uno de los tiempos que puede ir pasando. Ya lo importante es llegar hasta el final, ya que los niños puedan ver la técnica completa y que la puedan ir practicando. Ya, porque como decía, si llegamos y le mostramos solo la parte donde la tortuga está enojada, no va a haber ningún progreso, pues será hasta lo contrario. Ya, el video, ¿cierto? Debe explicar el paso a paso para usar esta técnica, utilizando ejemplos simples y situaciones que sean cotidianas. ¿Ya? Eh, el ejemplo visual, ¿cierto? Va a ser, ¿cierto?, la situación que le ocurrió a esta tortuga, ¿cierto? Y el personaje, ¿cierto? Los signos que tenía de enojo, ¿cierto? Que eran como muy claros. Veíamos a esta tortuga que estaba súper enojada, ¿cierto? Que luego utilizaba la técnica, ¿cierto? Se escondía en su caparazón y ahí podía pensar, ¿cierto? Antes de eso, ¿cierto? Paraba, ya luego se metía en su caparazón, ya, y después, ¿cierto? Y luego tenía una respuesta cuando ya estaba más calmada, ¿cierto? Podía responder a esa emoción. Ya se invita, ¿cierto? A los niños a participar mientras ven el video. Por ejemplo, se les puede pedir que imiten al personaje, que practiquen, ¿cierto?, los pasos que realiza la tortuga, ¿ya? Los vamos repitiendo entre todos. Ya vamos viendo el video, ¿cierto? Y la tortuga, ¿cierto? Que se escondía en el caparazón, ¿cierto? Bajaba la cabeza, lo hacen de distintas formas, algunos solo meterla como dentro de los hombros, y otros que lo hacen como con los brazos acá, ya, pero la idea es que no sea tan demandante para los niños, ¿cierto? Que lo puedan hacer y que les resulte entretenido también. De esa forma lo van a asimilar súper bien y van a comprender, ¿cierto? Lo que es esta emoción, ¿cierto? Quizás irlo asociando con situaciones que a mí también me están provocando eso. ¿Ya? Y también, ¿cierto? Que también si se está utilizando la técnica la de la tortuga, idealmente también se trabaja en la casa.
Ya, después ya los niños van reconociendo sus emociones y pueden ir poniendo en práctica esta técnica cuando sientan que se viene, ¿cierto? Esa sensación de enojo, ellos aprenden, ¿cierto? Cuando se dan cuenta de que se viene esa sensación, ellos aprenden, ¿cierto? A parar, responden bien al contar hasta 10, ya que no va a ser un contar hasta 10 solo por contar, sino que va a ser ese tiempo que ellos se van a tomar para poder descansar, ¿cierto? Para poder darle espacio a su mente para calmarse y a su cuerpo también, ¿cierto? Van a reconocer estas sensaciones que se le vienen en ese momento, ¿ya? Y una vez que ya se sientan más calmados, que hayan respirado, ya que estén más aliviados, sin ninguna presión, claramente, y ahí ellos recién van a poder dar una solución a lo que están sintiendo. Es una súper buena técnica. Ya, lo ideal también es cuando se practique, ¿cierto? Al final del video o cuando se repase esta técnica. Bueno, todas las técnicas que se utilicen en realidad, utilizar mucho el refuerzo positivo, elogiar lo que estamos haciendo, dar las gracias por participar, gracias por aprender con nosotros, ¿ya? em, le vamos imitando, ¿cierto? Recordemos que la postura de la tortuga, ¿cierto? La podemos ir practicando físicamente, vamos cruzando los brazos sobre el pecho, también hay otras, cerrar los puños para detenerse, hay distintas formas de hacerlo. Lo importante, ¿cierto? Es que luego de que consigan esa postura, puedan practicar esta respiración, que sea mucho más profunda, imitando, ¿cierto? A los personajes del video, ¿ya? Y ponerlo en práctica después ya en situaciones reales, ¿ya? Vamos a practicarlo en cualquier momento, la idea es que se internalice, pero ya cuando toque ponerlo en práctica, ya va a ser bastante efectivo. Cuando el niño ya reconoce una respuesta, ¿cierto? Y la forma de controlar sus impulsos va a ser el momento de enseñarle, ¿cierto?, a pensar posibles situaciones. Ya todo esto es paso a paso. Ya no es que un día, ¿cierto? Ya un día sí podemos practicar la técnica completa, pero es importante ir recalcando, cuando estamos empezando a practicar este tipo de actividades, ir recalcando el paso a paso. Ya, si estamos trabajando el reconocer emociones, y enseñarles bien qué es reconocer una emoción, por eso es importante irlo practicando. ¿Qué significa ese pensar? ¿Qué significa ese respirar? ¿Qué va a significar para nuestro cuerpo, para nuestra mente? ¿Ya? Y que cuando tengamos, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la respuesta que podemos dar? Esto quizás puede ser salir del caparazón y me voy a quedar callado, o quizás le voy a decir a mi compañero que esto me molestó. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Ya? Buscar siempre, tratar de darles algunas alternativas, ayudar a los niños también a buscar alternativas a posibles situaciones que se pueden dar en el día a día. Ya, dándole ejemplos como muy cotidianos, como qué pasa si mi compañero me saca un lápiz sin mi permiso. Ya, sí, algo súper cotidiano. Ya les vamos diciendo que podemos hacer tal cosa, nos sentimos de tal forma, nos podemos utilizar esta técnica, ¿cierto? Y luego podemos, cuando nos estamos calmados, dar esta respuesta, pudiese ser una buena solución, preguntarle a ellos también qué harían. Ya, esta técnica, ¿cierto? Requiere bastante entrenamiento para que el niño pueda desarrollar esta inteligencia emocional desde que es pequeño y los va a ayudar a regular sus emociones. Ya, les va a buscar, ¿cierto? Les va a ayudar a buscar soluciones cuando se sientan muy enfadados. Ya, todos estos recursos visuales para orientar a los estudiantes en la identificación de emociones y niveles de alerta van a servir para comprender cómo afectan a los demás también y adquirir herramientas para gestionar, ¿cierto?, estos estados de calma. ¿Ya? La idea, ¿cierto?, es enseñarles las señales que les dan sus propios cuerpos, identificar qué es lo que podrían desencadenar, comprender también qué es lo que pueden ocasionar, ¿cierto?, en este entorno social y evaluar también el efecto que tienen estas acciones con los demás. Ya, si no controlamos nuestras emociones, nuestras sensaciones, ¿cierto? ¿Cómo va a afectar a nuestros compañeros? Ya, quizá ellos también se van a sentir muy mal, se van a sentir muy tristes si nosotros les hablamos de una manera muy fuerte o somos agresivos. Ya, por tratar
tratar, ¿cierto?, de trabajar esta empatía, ¿cierto?, no de una manera obligada, ni que sea muy superficial, ya, es como tratar de internalizarlo mucho más. Ya, y va a ser mucho más fácil, ¿cierto?, trabajar estas emociones cuando nos apoyamos en algún libro o en algún video. Ya, a través de algún libro podemos comenzar a hablar de sentimientos, pensamos, ¿cierto?, que esto puede aportar a niños que tengan o no tengan algún diagnóstico, trastorno de por medio. Ya, por ejemplo, ¿cierto?, como este dibujito que puse acá abajo, ¿cierto? Hay un texto súper interesante y súper lindo que sirve mucho para comenzar a hablar de las emociones y para buscar cómo afrontarlas, que es este monstruo de colores. Ya es una buena herramienta para trabajarla porque presenta, ¿cierto?, este monstruo de colores que tiene diferentes colores que van a representar una emoción. Ya nos va a ayudar, ¿cierto?, a identificar y nombrar las propias emociones al ver cómo el monstruo se siente, ¿cierto?, en diferentes situaciones. A medida que el monstruo va experimentando diversas emociones como alegría, tristeza, rabia, calma, los niños aprenden, ¿cierto?, a manejarlas de una manera saludable. Van generando como esta cierta suerte de empatía, ¿cierto?, con las situaciones que le van ocurriendo a este monstruo. Les va a ayudar, ¿cierto?, a comprender que está bien sentir diferentes emociones, ya, y que se puede aprender a lidiar con cada una de estas. También fomenta que esta comunicación sea mucho más abierta, eh, que los niños pueden hablar sobre cómo se sienten al leer un libro, ¿cierto? Que les permite expresar sus propias emociones, comprender también las de las demás, ¿ya? También, ¿cierto? También, ¿cierto? En esta última diapositiva, ¿cierto?, tenemos estas zonas de regulación emocional. También existen los semáforos emocionales, ya que pueden tener estos cuatro colores o algunos pueden tener tres. Pero en general, ¿cierto? Cada uno de estos nos enseñan algo similar a lo que veíamos con la técnica de la tortuga, ¿cierto? Que es el saber, ¿cierto?, cuándo tengo que parar, ¿cierto? O cuando me siento como en el color verde, ¿cierto? Con sensaciones bastante alegres, sensaciones bastante de tranquilidad, por ejemplo, y cuando estoy en el amarillo, ¿cierto? Que es que tengo que, estoy viendo que tengo que como que bajar un poquito el ritmo de lo que estoy haciendo. A esto se suelen llamar termómetros de emociones. Es una herramienta visual, ¿cierto?, que ayuda a las personas a identificar y medir la intensidad de sus emociones. Asimilar, ¿cierto?, como un termómetro pudiese medir la temperatura, o un semáforo, ¿cierto?, pudiese medir estos tiempos, ¿cierto? Se utilizan mucho en niños, bueno, con o sin TEA, se utilizan bastante este tipo de elementos, igual que el de abajo, ya que el de abajo es un pictograma. Ya se utiliza, ¿cierto?, comúnmente en la educación emocional, especialmente, ¿cierto?, con niños con TEA. ¿Cómo se usa? Primero, presentar este termómetro de emociones. Por ejemplo, hoy vamos a aprender sobre una herramienta que nos va a ayudar a entender cómo nos sentimos. ¿Ah? Se llama termómetro de emociones o zonas de regulación emocional, como aparece aquí. Ya nos imaginamos que es un termómetro, pero que no mide el calor del cuerpo, sino que el calor de lo que estamos sintiendo. Ya de una forma muy simple, le podemos explicar, ¿cierto?, a todos los niños qué es esto que le estamos mostrando acá. Le vamos a explicar también cómo funciona. Siendo, por ejemplo, este termómetro, ¿cierto?, tiene diferentes colores que van a representar distintas emociones o lo que sentimos y cómo lo sentimos, o su intensidad. Por ejemplo, el color verde puede significar, ¿cierto?, que estamos tranquilos, ya que estamos felices. El amarillo, estamos un poco molestos, estamos comenzando, ¿cierto?, a sentirnos un poquito nerviosos, como aparece acá, un poquito perdidos, ¿cierto?, confundidos, sorprendidos, ya nos estamos sintiendo un poquito inquietos, ¿ya? Y el rojo, ya estamos en una etapa, ¿cierto?, donde estamos enojados, ya hablamos fuerte, no queremos que se nos acerquen, ya estamos molestos. ¿Ya? Claramente el rojo va a ser como el pic, ¿cierto?, lo más intenso que podemos sentir.
Un paso tres sería la identificación de las emociones. Primero, ¿cierto? Aprender a reconocer lo que estamos sintiendo. Aprender a reconocer nuestra emoción. Cuando algo pasa durante el día, vamos a pensar, ¿cómo me hace sentir esto? ¿Ya? Puede ser feliz, triste, enojado, asustado, calmado. Se busca también, ¿cierto? Que los niños o adolescentes nos vayan diciendo, ¿cierto? Nos vayan dando ellos mismos algunos ejemplos. Igual nos sirve, ¿cierto? Para saber el nivel de comprensión que se tenga de cada una de las emociones. Ya, siempre preguntando o estar pendientes de las respuestas que se nos vayan a dar. Porque si decimos, ¿cierto?, que vamos a aprender a reconocer emociones, suena como, si estamos hablando con niños pequeños, puede que no lo asimilen también y depende del contexto igual. ¿Ya? Porque hay algunos niños que van a decir, ah, ok. Y hay otros que van a quedar como, reconocer emociones, ¿qué son las emociones? Entonces siempre todo tiene que ser muy graduado y dependiendo también del contexto en que se encuentra. Como decía, ¿cierto? Si trabajamos en algo así, vamos a aprender a reconocer cómo es que nos sentimos, ¿cierto? Y empezar a preguntar, ¿cierto? ¿Cómo me hace sentir tal situación cuando llego a mi casa? ¿O cómo me siento cuando veo una película donde el protagonista, el niño, ya está llorando? ¿O se acuerdan de la película que vimos la semana pasada donde había un perrito que estaba solo? ¿Se acuerdan cómo era? Sí, lloraba. Entonces, ¿cómo se sentía? Ah, puede ser triste, ¿ya? Ese tipo de participación es la que se busca, ¿cierto?, para comenzar a introducir la identificación de estas emociones. Y sobre el uso del termómetro en sí, cada vez que identifiquemos una emoción, vamos a usar este termómetro para medir qué tan fuerte es. ¿Ya? Por ejemplo, si estoy un poco enojado, ya porque mi amigo tomó mi lápiz, tomó mi juguete sin pedir permiso. ¿Ya? Por ejemplo, si me siento así, ¿dónde podría poner mi emoción? ¿Ya? Quizás en el amarillo pudiese ser, porque estoy un poco enojado, ¿ya? Pero puede ser que para alguien ya sea en el rojo, pero lo ideal, ¿cierto?, es llegar como que si estoy un poco enojado o estoy un poco molesto, ya estaríamos en el amarillo recién. Ya, después de saber, ¿cierto?, cuánto calor tiene nuestra emoción, que en este caso estaría en el amarillo, ¿sí?, podemos decidir qué hacer. Si nuestra emoción está en rojo, estamos muy enojados, ¿cierto? Respecto a la situación anterior. Podemos intentar, ¿cierto?, respirar profundo, alguna técnica que esté trabajando con los niños en ese momento. ¿Ya? Contar hasta 10, lo que se esté trabajando en ese momento. Si no está trabajando nada, comenzar a implementarlo, ver ahí en qué momento podemos trabajarlo, ¿cierto? Porque se puede hacer en conjunto con las personas, ¿cierto? Si hay alguna clase, si hay algún profesor titular, ¿cierto? Se puede llegar a un acuerdo de poner alguna de estas técnicas intermedias, ¿cierto? En los momentos que se tiene destinado para alguna pausa. Y recordemos que para niños pequeños el horario no es tan lineal, o no debiese ser tan lineal, porque la atención de los niños más pequeños es muy bajita. Es muy corto el tiempo que tienen de atención. Entonces la idea es ir haciendo tipos de pausas. Entonces ese tipo de pausas se pueden utilizar para practicar esta respiración, ¿cierto? Para reforzar lo que son estas emociones, ¿cierto? Y generalmente se tienen implementado este tipo de actividades en las aulas. Al menos yo los he visto bastante. Se utilizan esto en los semáforos, ya, sobre todo con niños TEA, se utiliza mucho, mucho, mucho esto porque igual es muy visual. Ya, por ejemplo, ¿cierto? Otra cosa que podemos hacer, pedirle ayuda a los adultos si nos sentimos muy mal, ¿cierto? Practicar este termómetro idealmente todos los días, ya, idealmente que cada uno de los niños tenga su propio termómetro y cuando sienta algo puedan ir, ¿cierto? Marcar su emoción, ¿ya? Esto los va a ayudar, ¿cierto? A ir entendiendo cómo se sienten ellos mismos y también ir aprendiendo maneras de afrontar ese sentimiento. Eso es importante. Un ejemplo sería, digamos que Juan ya está jugando con otro niño y este niño rompe su dibujo.
Juan va a sentir una emoción, ¿cierto? Que va a ser muy alta, va a estar casi en el rojo, porque está muy enojado, ¿cierto? Se siente muy enojado, si será su dibujo, ¿cierto? Que hizo con mucho esmero. Entonces, ¿cierto? Si ya comprende cómo utilizar este termómetro, lo va a utilizar para ver que está en rojo, ¿ya? ¿Y qué va a hacer? Sabiendo que si está en el rojo, ¿cierto? Si tiene esta emoción de estar enojado, va a decidir, ¿cierto? Respirar profundo para llegar al amarillo, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Ya teniendo aprendido ese control, ¿cierto? De estar un poco más calmado, ya va a decidir hablar con el profesor en ese caso, ¿ya? O con algún adulto que esté en el aula. Ese es el uso que se le va dando a, a este tipo de tablero. Es importante comprender que todos experimentamos todas estas zonas, y zonas rojas y amarillas no van a ser negativas, sino que van a ser estados emocionales normales ante ciertas situaciones. Lo importante es tener, ¿cierto?, la mejor forma de que no sentirnos mal, no hacer sentir mal a los demás y tener respuestas para cuando ocurran esas situaciones. Ya no solo va a ayudar a los niños TEA a visualizar y controlar sus emociones, sino también, ¿cierto?, va a fomentar la autoconciencia y las habilidades de afrontamiento que van a ser, ¿cierto?, esenciales para el desarrollo, ¿cierto?, social, también para el desarrollo de la vida misma, ¿cierto? Una capacidad de adaptación. Sobre los pictogramas, que es la imagen que tenemos ahí abajito, un ejemplo, se puede implementar diciendo a los niños que imaginen que están en el colegio y se sienten molestos porque alguien les quitó, por ejemplo, el lugar en la fila. ¿Ya? Y ahí puede ser que entran, ¿cierto?, estos pictogramas de acciones. Estos siempre van a ser dibujos o imágenes que representan diferentes cosas, diferentes acciones que se pueden hacer para sentirse mejor. Ya, un ejemplo, ¿cierto? Tener una tarjeta con un dibujo, ¿cierto?, de una persona respirando hondo o respirando profundo, que significa que puede tomar, ¿cierto?, estas respiraciones profundas para calmarse cuando se sienta molesto o frustrado. Entonces, cuando se sienta enojado o abrumado en el colegio, este niño o niña con la que se está practicando, ¿cierto?, puede mirar estos pictogramas. Ya puede recurrir a ellos y elegir una acción que le ayude a sentirse mejor. Ya va a ser como diciéndolo como muy coloquialmente, puede ser como una ayuda a memoria, incluso si se practica bien. Esto puede ser que para tener cierto ese apoyo, se buscan diferentes formas, se practican diferentes formas de calmarse cuando ya este niño o niña reconoce ese sentirse molesto, ese sentirse enojado, el no querer que le hablen, por ejemplo. Cuando se empieza a sentir así, vas a ver que puede recurrir a una de estas tarjetas. ¿Ya? También pueden estar Profesora, como, ¿sí, Susana? sí, lo que pasa es que yo tuve una situación compleja hoy día ¿Ya? porque cuando ellos, con un niño TEA, ¿Ya? cuando ellos se ponen violentos o algo le molestó visualmente, ¿Ya? ellos son muy agresivos. Suponte, en este Sí. caso, el niño era muy agresivo, y no tienden a calmarse con nada. En esa situación, ¿qué uno puede hacer? Ya. Susana, ¿hay algún espacio dentro del aula, como algún espacio como donde tengan como un espacio de relajo para estar solos, algo así donde tengan menos estímulo? Eh, no, No existe no, en dentro la del sala aula. no tienen ni una de estas, sino que lo llevan a inspectoría donde estoy yo, ¿Ya? y ahí yo trato de calmarlo, pero él es uno de los casos más difíciles que tenemos en el colegio, Mm, porque presenta mucha agresividad siempre que se frustra por algo, es muy ¿ya? agresivo, pega muy fuerte, ya sea a un profesor, a un compañero, y es Mm. muy difícil controlarlo. Realmente, yo No- le digo, yo hoy día estoy muy agotada, por eso no he hablado casi, porque Sí, no. esa situación igual a uno la deja muy cansada, muy cansada. Por ejemplo, hoy día tuve muchas situaciones complejas, pero ese caso es muy difícil.
Es muy difícil Mm, tratarlo, ¿por qué? Porque no se calma con nada, con nada. Usted viera, y lo otro que él es muy violento. Hay niños ya. que tienen crisis, pero no son violentos, Claro, que sí, uno sí. los puede calmar, los lleva como a su rincón como de paz, de tranquilidad, Sí, pero este es un caso muy difícil que tenemos en el colegio, muy difícil. Susana, ¿y para él no hay algún objeto como específico que le hayan llevado los papás o que se sepa que pudiese calmarlo? Mira, Quizá con lo algo que de lo su logro, gusto. sí, mira, con lo que le logro calmar es que a él le gustan mucho los cuyes y Ya. siempre le trato de buscar por ese lado. Mm, Y al final está tan agresivo y después ya hasta que lo logro calmar, ya. pero me cuesta un poco porque él, no sé por qué es tan agresivo, porque los otros niños con TEA que tenemos no son así, pero Ujú. él sí, todo lo que a él le molesta, eh, va al tiro a los golpes. Suponte hoy Mm, día golpeó a un compañero y es muy agresivo y tiene mucha fuerza porque es como medio grandecito, entonces mm. igual es difícil controlarlo. Sí, claro, es súper, bueno, es súper complejo estos casos así, sobre todo cuando van a agredir a algún compañero, ¿cierto? Igual si no No, tienen y como te este dejo, espacio. disculpe que yo no he estado porque esta semana he estado muy complicada de trabajo y hoy día fue muy complicado, pero ese caso me llama mucho la atención. He tratado de usar altas técnicas que usted nos dice, Ujú. pero hasta que lo logro calmar, creo que soy una de las únicas personas que lo logra calmar dentro de todo. Súper, Pero siempre tratamos de llamar a la mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque ni la profesora puede hacer algo. Entonces yo me ya, lo llevo y ya, de lo violento que está, y después ya lo calmo casi totalmente. ya, Entonces he como logrado conectarme con él en este sentido, pero ya, con los súper. demás es agresivo. Si una profesora lo intenta, le va a pegar. Entonces, Sí, pero conmigo no es así. Conmigo claro, no jamás me ha pegado, nada así. Conmigo se tranquiliza, pero es que tampoco yo lo puedo tener todo el día en la oficina, po. Él tiene que claro, estar en la sí. sala, po. Que quizás puede ser que las demás personas, ¿cierto?, no le den este espacio, ¿cierto? Como dice Susana, quizás ha puesto más técnicas, ¿cierto?, para poder afrontar esas situaciones cuando un niño es muy, muy violento, ¿cierto? Claramente no es difícil que permanezca en el aula porque puede agredir a sus compañeros. Y si no hay un espacio dentro del aula donde se pueda regular, ¿cierto?, va a ser muy complicado para todos la situación. Y así ¿Sabe, se sabe lo sucede. que yo creo que Sí. pasa, profesora? Yo creo que lo que pasa es que suponte en este caso, usted nos ha estado hablando, yo he aprendido mucho del tema, mucho, mucho, Ujú. eh, pero en los casos de las profesoras, ellas no se han, ¿cómo le digo?, capacitado en niños TEA. Mm, Ellas sí. solo ven a los niños en general. Entonces, cuando pasan situaciones así, no saben qué hacer. Eso, a eso iba igual, sí. Claro, igual hemos hablado, hemos tocado, ¿cierto?, algunas técnicas que se pueden utilizar y es súper bueno que las pueda implementar, ¿cierto?, y que hayan dado buenos resultados. Puede ser, como decía, que quizá la otra profesora no tengan quizá la herramienta o no se den este tiempo para poder aplicarlas si es que las conocen, ¿cierto? Quizá el tratar, ¿cierto?, de abordar a este niño todo el rato siendo más invasiva aumenta esta agresividad, ¿cierto? Porque en ese momento se entiende que este niño quizás necesita un momento para volver a regularse, ¿cierto? Y ya como en el colegio no tienen estas herramientas, ¿cierto? La única alternativa que tienen, ¿cierto? Es llevarlo a la dirección. Claramente no debiese ocurrir de esa forma, porque no debiese ser solo una persona la encargada, ¿cierto?, de regular a un niño. Excelente si está funcionando bien, ¿cierto?, la aplicación de estas técnicas. Cuando este niño ya esté un poco más regulado, ¿cierto? Ahí comenzar a indagar un poquito, a llevarle como los objetos de su gusto, ¿cierto? Así como lo ha estado realizando Susana y ha Profesora, logrado, yo ¿sí? igual, yo igual le agradezco porque muchas de sus técnicas me han resultado muy bien, sobre todo en No, el caso de él, gracias. Ujú. porque me han ayudado a calmarlo mucho más.
porque es un Sí, caso muy difícil y ¿para qué le voy a hablar sinceramente? Todos le hacen el quite. O sea, véanlo, sí, que lo vea alguien más, que lo vea alguien más, y al final, pero claro, igual, pues son llega, niños, tenemos que atenderlos. claro, sí, no se pueden simplemente desconocer, ¿cierto?, qué ocurre en esas situaciones. Claramente, si está ocurriendo este tema de agresividad en el aula, ¿cierto? Lo mejor es que evitar, ¿cierto?, el contacto con los niños en ese momento, si es muy agresivo. Claramente el calmarlo en un espacio, ¿cierto?, que sea tranquilo, va a funcionar súper bien, pero por supuesto, si el resto de las personas se le hace más fácil, ¿cierto?, derivarlo, en este caso a Susana, ¿cierto?, que es la persona que en este momento está mayormente preparada, ¿cierto?, para este tipo de situaciones, pero tampoco va a ser justo. Ya, lo ideal, ¿cierto?, es que todos tengan herramientas para poder afrontar estas situaciones. En el momento que se dé, no solamente como quitarlo del lugar, ¿cierto? Súper, bueno, súper fuerte, pero pasa mucho ese tipo de situaciones. Qué bueno que estés aplicando ¿Y sabe, las profesora? Profesora, técnicas. Sí, no sé quién. profesora Soyeva, disculpe que Eva, me meta en la conversación de Susana y usted, pero es para esos niños, disculpe mi ignorancia, pero esos niños no toman un medicamento o sencillamente no se les da, porque como dice la medicamentos, compañera, en un, sí, para que anden como relajados o algo, ¿no? la prescripción de medicamentos es solamente en casos como muy, cuando ya es como muy, muy O sea, extremo, se que evita. ellos, es que yo me Sí, sí. acuerdo que en clase anterior usted dijo el autismo leve, medio, extremo y todo, y lo que dice la compañera Susana, que el niño se pone muy agresivo cuando no le parece algo y todo, pero Ujú. esos niños a lo mejor eh, puede que tomen medicamentos o no, Que pueden haber casos donde con sí se neurólogos. sí, con neurólogos. Cuando hay casos, cuando la situación, ¿cierto?, es muy fuerte de afrontar, tal vez, o comportamientos muy agresivos, o cuando hay algún diagnóstico Claro, concomitante. el Ya, comportamiento agresivo. sí, en esos casos, en Eh, algunos solamente se puede prescribir medicamentos, pero no es una obligación en ningún caso para los padres, ¿cierto? El llevar, no es obligación para ellos el que se le den medicamentos, ¿ya? Solamente se van a dar medicamentos en caso de profe, que exista claro, epilepsia, casos así. claro, porque yo creo Profesora, que igual los padres, bueno, yo no, mis hijos no presentan a ninguno eso, pero yo creo que igual los papás piensan y dicen, pucha, voy a darle medicamento a mi hijo, prefieren ellos como tratarlo como incorporar a la sociedad y si les da alguna crisis, como controlar. no es tan así, no es tan así en la vida real como lo menciona la profe, porque todo depende del colegio en el que esté el niño. Si el colegio, en este Claro, caso, tiene un reglamento interno en el cual a usted le hacen firmar un acta de protocolo todos los años, por ejemplo, yo lo digo en el caso mío, yo tenía a mi hijo cuando ¿Ya? chico en un colegio particular subvencionado y a mí me hacían Gabriela, porque todos los años tú, me hacían firmar. tú tienes experiencia, ¿cierto? En, Sí, pues con tu hijo. sobre todo con descompensaciones severas. Entonces, en Claro, este caso, ese colegio tenía un reglamento interno en donde cada apoderado que tenía un niño con una condición, en este caso con TEA, con síndrome de Down, con trastorno del desarrollo, nosotros nos hacían firmar un documento junto con el acta de matrícula en donde uno se comprometía a tener controles regulares para el manejo de la condición del niño. Y eso era claro. parte del reglamento. Entonces, ahí está en uno si lo dejan en ese colegio o no, pero ahí te obligaban Mm. a que el niño tenía que ser medicado para estar en Todo clase. depende del colegio, ¿cierto? Depende del Depende del colegio. Ahora, colegio, si el Claro. colegio pero... Continúa, Gabriel. Pero si el colegio no tiene protocolo, si el colegio no contiene un protocolo específico para desregulaciones, el protocolo Mm. es el siguiente. Si hay un niño, como en el caso de lo que comentaba la compañera ahora,
que ese niño en 2, 3 oportunidades presenta descompensación y ese niño se ve en la obligación de retirarlo de su sala de clase, el colegio ya está infringiendo la ley. La mamá puede ir a la Secretaría de Educación y el colegio va a iniciar le va a iniciar un sumario porque no se puede sacar a un niño de la sala de clase porque eso es negarle el derecho a la educación. Por lo tanto, Claro. ese colegio está infringiendo la ley de educación porque legalmente debe existir un protocolo dentro del colegio para desregulaciones. Está bien que la Correcto. profesora, por ejemplo, en este caso, la persona con la que el niño tiene el vínculo, vaya y lo contenga en sala. Si en sala no se logra la contención, se saca unos minutos al baño a tomar agua, a respirar y se vuelve a incorporar en sala, porque no se le puede negar el derecho a la educación. Entonces, el tema es que si usted está viendo y es testigo de Compañera, que mire, yo le voy a decir algo. O sea, en la realidad no pasa eso. O sea, es que por suponte si eso le hubiera digo, estado en el en la caso, situación, mire, este niño golpea y él se sí, sale de la sala. Y él, el que se le sí, atraviese por delante, él le va a pegar. sí, los Entonces, es una conozco, situación muy compleja para, usted sí, tendría que vivirla para yo lo he saber, vivido, yo lo he por eso le vivido y he digo, estado ahí, por pero eso yo sé yo que, creo Compañera, que por eso hay que estar en la situación para saber lo que pasa ahí. Y si pero un por niño, eso, compañera, un niño con si esta ese niño crisis ha no quiere tenido, entrar en la sala, es difícil. pero si ese niño ha Ya. tenido 2 o 3 desregulaciones del nivel que usted la está mencionando, la ley dice que el colegio debe hacer una reunión con los padres para informar del hecho, para ver si ese niño, primero hay que informar a la dupla psicosocial para ver si el niño está recibiendo violencia en su casa o está siendo desatendido clínicamente. Y el colegio se ve en la obligación, si los papás no están al tanto, no están apoyando y todo, de informar en este caso, al juzgado de familia o a un ¿Sabe, compañera, que PPF. ahí hay un protocolo que llegó a un acuerdo con el apoderado, que en caso de estas crisis, para que él no se dañe ni dañe a nadie, el acuerdo que quedó con la apoderada es que cada vez que él golpee o tenga una y no quiera entrar a la sala, ella prefiere llevárselo para que no se dañe o dañe a alguien más, porque ella no lo medica, ella no lo quiere medicar, y en el Por colegio no eso, la pero pueden obligar a medicarlo. ni siquiera el colegio tiene la obligación de tenerlo si él es tan agresivo. Entonces, ahí se tiene que informar a la dupla psicosocial para que se inicie un protocolo de informar a un PPF, que es un programa por la familia, porque ese niño está siendo vulnerado al recibir el tratamiento de salud adecuado para su condición, porque hay una desregulación mayor. El niño está no solamente con un trastorno de autismo, sino también está teniendo trastornos asociados a autismo. Entonces, eso, por ejemplo, un trastorno de la personalidad, un trastorno ansioso, obsesivo, compulsivo, un trastorno de pánico, hay diferentes tipos de trastornos que los niños con autismo tienen asociado a su condición. Entonces, ahí el colegio se ve en la obligación de informar a un programa por la familia porque esa es la ley, así lo indica la ley. Entonces, aquí en el fondo el colegio es el que no está tomando las medidas de acuerdo a la gravedad del caso que usted menciona, Ya. porque así Entonces, funciona, y se lo eh, digo con conocimiento de base. sí, Gabriela, sí, ya, ahora sí para juntar un poquito, unificar un poquito el tema y también para ir cerrando, ¿cierto? Claro, está súper bien eso. En los colegios, ¿cierto? No, eh, si el protocolo, ¿cierto? Los padres no están obligados a medicar a un niño, ¿cierto? Ese protocolo claramente es abierto en ese sentido. Ya por otro lado, ante estos temas de regulación, ¿cierto? Desde este año se comienza a implementar este nuevo protocolo, que es el que viene establecido, uno por la ley TEA y que ya se fortaleció este año por el decreto, ¿cierto? La circular 586, que nos dice lo que deben hacer, ¿cierto? Los profesionales estando dentro de la escuela, ¿cierto? Que es el protocolo que se debe seguir ante este tipo de situaciones. Lo que debiese ocurrir ahora sería que para estos casos específicos existiese, ¿cierto? Un protocolo que va a ser el que tiene que seguir todo el profesional que vaya a trabajar con cada uno de estos niños. En este caso particular, ¿cierto? Este niño que tiene esta desregulación, ¿cierto? Que es mucho más fuerte,
Ya se tienen que tener, ¿cierto? Todos los elementos contenidos dentro de ese documento, todos los elementos que puedan desregularlo, cuál va a ser el comportamiento que tiene ese niño en esas situaciones, qué es lo que se va a hacer en esas situaciones y en qué caso se va a llamar al apoderado. Esto debe ser sí o sí conversado con el apoderado o apoderada. Tiene que estar en conocimiento de todo lo que está ocurriendo, de todo lo que va a ocurrir, de qué profesional se va a hacer cargo de la situación, ¿ya? Y si en este caso, ¿cierto? Estamos viendo a alguien que está recurrentemente, ¿cierto? Agrediendo a sus compañeros, ya lo más prudente en esos casos sería llamar a la apoderada y se le entrega una constancia de esa visita, del haber retirado al estudiante del establecimiento. Y esa es la constancia que también queda en el colegio. Para casos en que, por ejemplo, los padres en algún momento digan a mi hijo le están negando la educación, ¿cierto? Ya tener eso como constancia también para el propio establecimiento y para ellos. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? La recomendación en este caso es que dentro de ese colegio, ¿cierto? Se indague qué es lo que se está haciendo respecto a este documento, porque es algo que tiene que estar presente ya en los establecimientos a partir de este año, ya que es si quieren se los puedo volver a mostrar como la ficha, cómo se debiese llenar en cada establecimiento para cada uno de estos casos. ¿Ya? Y sí o sí, desde ahora ya debiesen haber mayores capacitaciones, al menos una vez al año. Eso es lo que también nos decía esta circular. ¿Ya? Y eso sí o sí va a ser fiscalizado. Entonces, ¿cierto? Tener todos los antecedentes de qué es qué situación ocurrió, por qué ocurrió, qué es lo que se hizo, tiene que estar todo, ¿cierto?, en una carpeta registrada. ¿Ya? Todo va a ser para resguardo, en este caso, ¿cierto?, de la persona que se está haciendo cargo de la situación mayormente, en este caso Susana, ¿cierto?, para que ella también tenga su resguardo de qué es lo que ocurrió, cómo se controló la situación y por qué se dejó todo este tiempo, ¿cierto?, a este niño fuera del aula. Porque puede pasar que también los mismos padres digan lo que nos comentaba, ¿cierto, Gabriela? Tampoco puede estar todo el tiempo fuera del aula. Ya tampoco es algo legal, ¿cierto? Que esté todo el tiempo, ¿cierto? En inspectoría. No debiese ocurrir. Ya, la idea, ¿cierto? Es que permanezca, ¿cierto? Tenga esta igualdad de oportunidades, como también lo mencionaba Gabriela, ¿cierto? De estar, de compartir con sus compañeros, de que a todos se le entregue por igual, ¿cierto? Es la educación, los temas, y ajustar, ¿cierto? Cada uno de los contenidos a la persona que lo necesite. ¿Ya? Pero el hecho de que esté recurrentemente fuera del aula es algo que tiene que ser archivado, documentado e informado, ¿cierto? A los padres. Y si es que no está ocurriendo, ¿cierto? Por parte del colegio, esta información a los padres, es que algo está ocurriendo dentro del colegio, ya las cosas no están funcionando bien en el establecimiento. Y ahí igual claramente los padres también en algún momento pueden decir, no, que el colegio está funcionando mal. Entonces tienen que tomar todos esos resguardos antes de que pudiese ocurrir esta situación. Ya, y ahí, ¿cierto? Ver entre el equipo las cuáles van a ser las cartas que va a tener el equipo para poder afrontarlo, para que este niño, ¿cierto?, pueda permanecer en el aula o entregarle, ¿cierto?, llamar, ¿cierto?, al apoderado cuando corresponda, ¿cierto? Para buscar, ¿cierto?, que no se esté retirando constantemente de la sala, constantemente, ya, para que el apoderado quizás también pueda ver, ¿cierto?, que quizás esta situación está saliendo de control, ya que quizás sí necesita un poco más de apoyo, si es que necesitase algún otro tipo de tratamiento extra, si es que necesitase medicamentos, ya, pero eso lo tiene que verlo por fuera, ¿cierto?, el apoderado. Ya. Está súper interesante el tema, hasta aquí nos hemos quedado, ya por el tema de la hora, dan ganas de seguir eh, conversando sobre el tema, es súper interesante y súper bueno, ¿cierto?, compartir estas experiencias, porque la mirada que tiene cada uno va a ser muy distinta, cada colegio funciona muy distinto a otro. ¿Ya? En algunos, ¿cierto?, se cumplen todos los protocolos establecidos, hay un funcionamiento, ¿cierto?, que va a abarcar, ¿cierto?, todo lo que contempla las leyes. Y hay otros que están un poquito más atrasados con algunas acciones a implementar, ¿cierto? O se está dejando de lado por algunos de los profesionales. Eso tampoco está bien, ¿cierto? Que solo una persona se haga cargo de esta situación. Ya, siempre tienen que tener, ¿cierto?,
su resguardo también de todo lo que ustedes están haciendo en cada una de las horas en que este niño no está en aula. Ya, eso es súper importante. Y bueno, hasta acá dejamos la clase de hoy. Ya, decía, dan ganas de seguirlo conversando. Y bueno, finalizamos, a ver, sí, finalizamos. Ahí sí. Mira, solamente me dejan sus nombres, si alguien quiere hacer algún otro comentario, ya. Los demás pueden dejarme su nombrecito, los que tengan que retirarse, ¿cierto? Me lo dejan en el chat. Y ahora sí, alguna otra consulta. Ah, perdón. Aprovecho de recordar que todavía hay algunas personas em, que las pruebas atrasadas las van a poder rendir una vez finalicemos la última clase. Les voy a dar una fecha para que puedan ingresar a rendir esas pruebas atrasadas. El lunes es la última clase, así que ese día les voy a estar confirmando la fecha para pruebas extraordinarias. Si no hay otro comentario, voy a detener